haberme hecho por la invitación para poder compartir con ustedes sobre lo que es este módulo de gestión y administración educativa. Miren, este módulo que se va a desarrollar en estas 4 sesiones, que son los días lunes, vamos a tratar de entender qué exactamente implica esto de gestión y administración educativa. ¿Cuáles son, ¿no?, los pasos que tenemos que seguir? ¿En qué consiste exactamente el hacer una gestión en caso de que llegáramos a ser responsables de estas instancias académicas? Tenemos que tener en cuenta, y debemos estar todos conscientes, de que la universidad obviamente no nos ha preparado para ser docentes, así como en las normales, ¿no?, en las escuelas superiores de formaciones de maestros, donde ahí sí les preparan para dar clases, para en algún momento ocupar los cargos de dirección. En cambio, en la educación superior, estos cargos lo asumimos en muchos casos por algunas situaciones circunstanciales. De repente, en algunos casos, por un compromiso que emerge de los docentes para asumir estas altas responsabilidades, ya sea desde lo que es la dirección de carrera, desde lo que es ser director del Instituto de Investigaciones, o ser vicedecano, o ser decano, o alguna otra responsabilidad académica. Entonces es importante que todos nosotros, quienes incursionamos en la docencia, podamos tener una noción básica sobre lo que implica esto de hacer gestión, esto de administrar estas instituciones académicas, sin importar si están centradas en las universidades o si están en los institutos técnicos superiores o simplemente en una unidad educativa dentro de la educación regular. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es qué exactamente es eso de hacer gestión en una instancia académica. Ojo, que va a tener, digamos, una cierta relación con lo que es hacer gestión y administrar una empresa de cualquier tipo de producción, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a administrar, vamos a gestionar estas instituciones educativas en los diferentes niveles. Por eso necesitamos conocer estas bases, ¿no?, estas pautas que nos van a permitir a poder alcanzar los objetivos institucionales, los objetivos que nos hemos trazado, ¿no?, como institución, como responsables, como docentes o como estudiantes, pero tenemos que transformar una realidad educativa a partir de esta alta responsabilidad de gestionar, de buscar siempre la calidad educativa, de promover un mejor resultado educativo, de promover una buena formación de nuestros docentes, de promover el de tener una mejor asignación presupuestaria, el de saber proyectar esto que se llama el famoso POA, ¿no?, de conseguir recursos. ¿Para qué vamos a obtener esos recursos? ¿Con qué tipo de propósitos? ¿Cuáles son esas visiones a corto, mediano, largo plazo? Entonces, nuestro análisis, nuestras reflexiones a lo largo de estas 4 sesiones va a girar prácticamente en función de ello, ¿no? Entender ese rol del gestor educativo, de ese responsable, llámese director, llámese vicedecano, llámese decano, llámese rector, o llámese como sea, pero siempre y cuando esté a cargo de una alta responsabilidad de dirigir, de conducir estas instituciones. Entonces, dicho eso, entremos ya nomás sobre lo que implica este concepto de gestión. ¿De dónde viene? ¿Ha sido, digamos, un concepto acuñado para lo que es la educación o proviene de otras disciplinas? Miren, ¿qué es gestión? No es nada más que un conjunto de actividades para lograr un objetivo. Esas actividades
obviamente involucran una serie de acciones, no solamente pedagógicos, no solamente administrativos, sino también acá está, digamos, inmerso lo político, ¿no? Lo individual, lo colectivo, lo cultural, ¿no? Lo económico, digamos que es algo bien sustancial para poder consolidar cierto tipo de proyectos. Por eso lo denominamos como un conjunto de actividades, pero que vaya en bien de la institución. Que ese bienestar que buscamos para nuestra institución sea pues lo que va a fortalecer, ¿no?, a este centro educativo en el que estamos involucrados nosotros como actores directos de estas instancias. Por eso es que entre estas principales actividades está la organización, está la planificación de todas estas acciones. ¿Cuál es el propósito? Tener una mejor coordinación y a partir de esa coordinación entrar a hacer la toma de decisiones de una manera totalmente acertada. Imagínense una institución educativa que no cuente con esta organización ni planificación, sino que solamente seamos quienes ejercemos el cargo de autoridades, los simples, qué sé yo, responsables de administrar ese proceso dinámico de lo que es el promover las diferentes notas que ingresan y van a salir. En ese caso no hay, digamos, esto de la gestión. La gestión lo vamos a entender siempre como algo que nos mueve a hacer nuevas iniciativas. Y para eso, obviamente, requerimos de algo de creatividad. ¿Qué cosas yo planteo? ¿Qué cosas quisiera gestionar para cambiar, para promover, para innovar, para incorporar nuevas cosas? Y para eso, obviamente, necesito de esta organización. Porque si no tengo una estructura organizacional, mucho menos planificada, difícilmente voy a poder avanzar, difícilmente voy a poder encaminar los objetivos institucionales, ¿no? Si no me voy a solamente estancar sin ninguna visión de futuro. Por eso es que cuando ocupamos estos cargos, ya sean como directores u otras responsabilidades, siempre nos van a pedir un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo es que hacemos esta organización y planificación de las actividades. Por lo menos en mi universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, quienes asumimos estos cargos de responsabilidad académica, lo hacemos por 3 años a través de la vía de las elecciones democráticas. Entonces es ahí donde entramos a planificar, a organizar nuestras actividades, ¿no?, ya sea por semestres de manera anual, ¿no?, ya sea de manera bianual o de manera trianual, pero necesitamos promover esas acciones en función de ese paso cronológico que vamos a tener en el desarrollo de la gestión y de la administración. Por eso la importancia de entender estos espacios. Me olvidaba, esto de la gestión viene prácticamente, ¿no?, promovida desde lo que es las instancias de la administración de empresas, de las instancias de cómo promover mayor efectividad, mayor eficacia en esas empresas productivas, donde producen cierto tipo de bienes, transformación de la materia prima, ¿no? Entonces, proviene de ahí. Y lo que ha hecho la educación es prácticamente adecuarlo, ¿no?, adaptarlo a sus necesidades. Entonces, no es propiamente esto de la gestión que haya nacido para lo que es el ámbito educativo, sino que la educación acuñó, se lo apropió, lo insertó dentro de sus necesidades para hacer una mejor gestión educativa. Por eso es que les digo acá, fue incorporado en el ámbito de la educación como consecuencia de la búsqueda de cambios y transformaciones. Pero ¿transformaciones en qué?
transformaciones solamente en generar, en buscar recursos para tener una mejor infraestructura, no, sino también, sobre todo, en el aspecto curricular, ¿ya? Y eso obviamente implica a todo el proceso educativo. Miren, esto de la transformación curricular es algo totalmente sustancial para el desarrollo educativo, para lograr una calidad de la educación. Porque si no contáramos con esta transformación curricular, quedaríamos totalmente estancados. La educación no avanzaría, no tendríamos esas innovaciones. Por eso la importancia de la innovación, de la transformación curricular. Por lo menos en la universidad, según los estatutos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es el ente máximo que regula a todas las universidades del sistema universitario, no estoy diciendo acá también las universidades privadas, sino todas las universidades que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, esas universidades, ¿no?, están autorizadas y tienen la obligación en cada una de sus carreras a transformar, a actualizar estas estructuras curriculares cada 4 años. Solamente a partir de esa actualización curricular o esa transformación curricular en función de las necesidades sociales es que podemos nosotros entrar en un proceso de dinámica educativa, en un proceso de una contextualización según el desarrollo tecnológico. Pero por cuestiones políticas, ya, lastimosamente no cumplimos ese mandato de transformar nuestras currículas, de enriquecer, de potencializar esas currículas según ese avance tecnológico, científico de cada 4 años. Entonces, lastimosamente, quedamos estancados. Mire, con decirles, cuando yo era parte del Honorable Consejo Universitario, en mi condición de decano, ya les hablo, digamos, de hace unos, cuando era la segunda vez decano, debe ser hace unos 3 años atrás, habían carreras que por más de 22 años no habían hecho una actualización curricular. ¿Y eso por qué? Por ese egoísmo que tenemos a veces los docentes. ¿Qué implica esto de gestionar una transformación curricular? Innovar, actualizar, estar a la par de otras universidades. Eso es hacer gestión, moverse, ¿no?, de parte de las autoridades para poder, digamos, darle esa riqueza, esa actualidad. Pero lastimosamente, quienes trabajamos en estas instancias como docentes, frenamos todos estos procesos de evolución. ¿Por qué? Simplemente porque no queremos actualizarnos, no queremos estudiar. Porque el cambiar una asignatura, volverlo, digamos así, algo contemporáneo, en función de lo que estamos viviendo ahora nosotros, eso obviamente me va a exigir a mí como docente actualizarme, ir a estudiar, ¿no? Entonces, en función de eso, voy a tener que, digamos, a innovar todos mis conocimientos. Y eso es lo que no queremos los docentes. Queremos el mínimo esfuerzo. Entonces, por eso, la importancia para una autoridad el hacer esta gestión educativa, para promover, impulsar los cambios en la educación. Porque ¿cómo si no vamos a transformar solamente teniendo una buena infraestructura, pintándolo bien bonito, modernizando nuestra infraestructura? No. La gestión educativa implica absolutamente buscar todo lo nuevo. Por eso se llama gestión, gestionar, ¿no? Que la autoridad esté, digamos, ahí correteando en todas esas instancias decisivas. Porque si no hacemos eso, estamos perdidos. Miren, cuando yo era autoridad, ahora ya no soy,
He sido más de 6 años autoridad académica, ocupando cargos de dirección, vicedecano y decano. ¿Cuál era mi rol? No era solamente sentarme en el escritorio, ¿no? Sino que necesitaba algo. Quería construir, digamos, un edificio para albergar a mayor cantidad de estudiantes o darles mejores comodidades. ¿Cuál era mi misión? Gestionar, ir a tocar las puertas de las otras autoridades, enseñar mis proyectos, enseñar, digamos, esos objetivos institucionales que yo perseguía, digamos, con este tipo de accionares. Entonces, eso es hacer gestión. Lo mismo, por ejemplo, el año pasado. ¿Qué ha pasado? He tenido problemas en lanzar el prefacultativo en mi condición de decano. ¿Qué he tenido que hacer? Corretear. Yo era el tramitador. Entonces, así nomás es, ¿no? Buscar, digamos, apoyo de otras autoridades, ir a convencer de manera personal. Entonces, eso es hacer gestión. Por eso les digo acá en el último parrafito, esto significa promover e impulsar la educación para la transformación. Porque si no tenemos esa iniciativa, esa entrega, ¿no? Ese chispazo de movernos, de ir a molestar a todo lado, llamémosle así ahora molestar, ¿no? Si no hacemos eso, nadie va a venir así de buena voluntad y nos va a decir, ah, usted había sido autoridad, le ofrecemos esto. No, sino que esto tiene que ser por iniciativa propia de quien asume esta responsabilidad. Por eso les digo acá, para el desarrollo de la gestión se requiere de imaginación, de creatividad, de investigar para transformar esa realidad educativa. ¿Por qué requerimos imaginación? Porque si solamente somos burócratas, ¿no? Recibimos documentación y despachamos documentación, nuestras instituciones jamás van a avanzar. Necesitamos imaginar cosas nuevas. Para eso ingresa una autoridad, para aportar algo. No es que yo necesite ganar un poco más y tenga que meterme en esos cargos de autoridad, ¿no? Y no hacer absolutamente nada de gestión, aunque habemos también personas que trabajamos de esa manera, ¿no? Entonces, en esos casos, toda nuestra gestión, digamos, de administración de esos 2 o 3 años, lastimosamente se quedan pues estancadas. Acá lo que tiene que visualizar quien es responsable de llevar a cabo esta gestión es pues de pensar siempre en los estudiantes. Porque si no hubiera estudiantes en estas instituciones, simplemente no existirían las universidades, no existirían los institutos técnicos superiores, no existirían las unidades educativas, los colegios, las escuelas, no existirían. Entonces, en muchos casos nos equivocamos. No pensamos en los estudiantes, solamente pensamos en nuestro bienestar, ¿no? Como docentes, ¿no? Asegurarnos de nuestras famosas pegas, ¿no? Y que no, nadie nos mueva de ese escenario. Y me agarro con uñas y dientes para que se me respete la asignatura en su total integridad sin sufrir transformación alguna. Y ojo, en la universidad todo tiene que transformarse. Mientras más estáticos nos quedemos, más relegados, ¿no? Mayor retraso institucional le vamos a generar. Entonces necesitamos trabajar con una mente totalmente abierta, ¿no? Por eso es que gestión educativa implica ¿qué cosa? La dinamización y optimización de recursos humanos, materiales y financieros. ¿En función de qué? Siempre de esas acciones transformadoras. Muchas veces pedimos personal y personal. Nos cargamos de personal. Hacemos crecer la burocracia administrativa. No estamos haciendo una buena gestión. No estamos haciendo una buena delegación de las funciones. Hay que optimizar. De eso se trata, digamos, hacer gestión, ¿no?
buscar, les decía, los recursos financieros, ¿no? A través del presupuesto que nos asignan a las universidades. Pero tenemos que tener, digamos, proyectos, planes, ¿no? Ya les decía, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, en función de eso, si vamos a trabajar todos nosotros, quienes queramos hacer esto de la gestión en la educación, obviamente vamos a poder aportar de una manera altamente positiva. Caso contrario, nos vamos a convertir solamente en unos administradores, sin ninguna visión, sin proyecciones de crecimiento institucional. ¿Cómo se alcanza esto de la calidad educativa, el reconocimiento institucional? Porque sus gestores se han preocupado pues de eso, de posesionarlo a esas instituciones. Han hecho una buena gestión, han trabajado, han planificado, han organizado para que el conjunto de la sociedad crea en esa institución. Por eso es que nosotros mismos, en nuestra cotidianidad, entramos a clasificar a las universidades, ¿verdad? Tal universidad es la mejor, tal universidad es medianamente buena, tal universidad es lo peor, decimos, ¿no ve? Lo mismo en las unidades educativas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando somos padres de familia? ¿No? Siempre estamos buscando, digamos, el mejor colegio. ¿Qué pasa si yo quiero llevarlo a mi colegio, digamos, donde yo ejerzo la docencia? Siempre le voy a poner los peros, ¿no? No, pero no trabajan muy bien, que no son, digamos, tan motivantes los docentes, el director es un, no sé, pues un descuidado, no promueve, no exige a sus docentes, por lo tanto no va a tener buena educación, decimos. Pero si vemos la otra unidad educativa o la otra universidad, siempre vamos a creer más en ellos. Y esa credibilidad, ¿cómo se lo ha ganado esa institución? Producto de sus gestores, producto de esas personas que han hecho una buena gestión, ¿no? Para poder alcanzar esos objetivos institucionales. Y una vez posesionados en el mercado, obviamente que le han dado continuidad pues, a todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto de quienes asumimos estas altas responsabilidades. Y el hacer gestión educativa no es solamente hacer gestión de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, sino que esto implica una preocupación constante. Por eso decimos una dinamización, ¿no? Entonces, hay que estar pensando en todo momento en el bienestar de nuestra institución. Había momentos en que yo ya no daba más. Hasta he tenido problemas de salud, ¿no? El estar, digamos, peleando con medio mundo, ¿no? Porque no todo tampoco es viable. Siempre vas a tener obstáculos y tienes que saberte mover en esos escenarios, ¿no? Como les decía, hay que ir a tocar puertas, hay que hacer antesala con uno, con otro. Hay que explicarle al rector, hay que explicarle al vicerrector, hay que explicarles a los demás decanos qué es lo que queremos hacer, en qué queremos que nos apoyen, por qué estamos planteando tales proyectos. Si no hacemos eso, incluso conversando con estudiantes, qué sé yo, con centros de estudiantes, centros facultativos, de otras, de otras facultades y de carreras, a través de eso solamente pues obtenemos estos apoyos, ¿no? Para que en algún momento, cuando lo presentas en la instancia pertinente, tu proyecto, tu ambición, te puedan apoyar ellos. Porque caso contrario, si tú solito presentas y no haces esto de la gestión, no promueves esta dinámica de la información para hacerles conocer, digamos, sobre tus inquietudes, lastimosamente no vamos a recibir el apoyo necesario, por más ideas maravillosas que tengamos. Entonces, el hacer gestión educativa, ¿no? Había sido una herramienta que nos va a permitir
lograr esto de una educación de calidad? Todo tiene que estar siempre centrado en ello, ¿no? En buscar la calidad educativa. ¿Cómo mejor? Siempre mirando un poquito el pasado, ¿no? Eso no significa que lo que ha hecho la autoridad saliente no sirve absolutamente de nada y que yo soy el salvador y que vamos a entrar a trabajar de cero. Muchas veces pensamos de esa manera, cuando no es real eso. Siempre hay algo bueno que se ha hecho. Ahora hay que saberla rescatar y darle, digamos, continuidad a eso. Si han habido falencias, hay que pues fortalecerlos, ¿no? Entonces, solamente de eso, a través de esas aplicaciones, vamos a poder alcanzar esto de la calidad de la educación. Porque en caso contrario, nos vamos a estancar y vamos a ser nomás una institución sin ningún tipo de ambiciones, sin ningún tipo de proyecciones. Y vamos a seguir formando estudiantes o profesionales totalmente, digamos, mediocres. Necesitamos entrar en esa dinámica. Necesitamos promover la educación. Ahora, dentro de esto que se llama la gestión educativa, tenemos pues diferentes tipos de hacer gestión educativa. Una de ellas se llama gestión educativa holística. ¿Qué significa esto? Que es un proceso de construcción ya de condiciones mediante un conjunto de actividades para lograr un objetivo determinado. Entonces acá integramos prácticamente todo, todas esas acciones. No solamente nos vamos a centrar, digamos, desde un punto de vista, porque lo holístico significa integrar, digamos, la totalidad. Por eso es que quien es el responsable de hacer esta gestión tiene que tener esa visión, esa imaginación, esa creatividad, esa sagacidad para poder promover esas gestiones académicas, administrativas, ¿ya? Otra es la gestión educativa integral, que considera diferentes dimensiones en torno a la misión educativa del centro educativo, como la dimensión pedagógica curricular, la organización operativa, la cuestión administrativa financiera y comunitaria. Entonces acá ya se trabaja de otra manera, ¿no? Entonces acá se trabaja en función de lo que es la visión. Toda institución, todo centro educativo, ¿no? Sea cual sea, digamos, la institución o la empresa, siempre va a tener una misión y una visión. En este caso, cuando se hace esta gestión educativa integral, nos centramos en la visión y eso implica, digamos, lo pedagógico curricular, la organización operativa, la parte administrativa financiera y la comunitaria. Entonces, centrado bajo ese enfoque, donde haya una particularidad de todo esto, ¿no? O también esto que se llama la gestión educativa centrada en el actor social. ¿Qué significa esto? Que es un conjunto de acciones protagonizadas por todos los actores de la institución, quienes interactúan de manera organizada para el logro del objetivo común. Ahora, toda esta gestión que se va a generar por parte del responsable, llamémosle en este caso el director, no es pues solamente una responsabilidad plena del director. El director solito no va a poder hacer nada. Entonces, para eso, necesitamos involucrar al centro de estudiantes, necesitamos involucrar a los docentes, en el caso de la educación superior. Y si estaríamos hablando de la educación, digamos, regular, me refiero, digamos, a la educación básica o secundaria, obviamente que tendríamos que involucrar, creo que ahora se llaman consejos educativos, ¿no? A los padres de familia, a los profesores, al director, a los técnicos que apoyen, digamos, todo este proceso educativo, absolutamente a todos, para que de una manera totalmente integrada, ¿no? A través de esa interacción que vamos a tener con cada uno de ellos y de una manera organizada, podamos alcanzar ese logro de nuestro objetivo común. ¿Qué es? ¿Qué buscamos entre todos? Director, padres de familia, profesores, todos.
que nuestra institución, que nuestra unidad educativa o nuestra unidad académica sea reconocida, sea la mejor, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Competimos entre instituciones, competimos en la universidad a nivel de carreras, ¿ya? ¿Qué está haciendo tal director? Está haciendo tal cosa. Y a veces decimos, pero qué loco, ¿cómo va a ser semejante cosa? Pero lo logró, ¿ya? A veces queremos transformar. De pronto queremos lanzar, digamos, a unas jornadas académicas para discutir todo esto. ¿Eso qué es? Hacer gestión, promover. Por eso les decía la creatividad, la imaginación. Porque caso contrario, quedaríamos solamente en un estancamiento de ser un mero administrador, ¿no? Lo que les decía, llega información, respondemos a esa información, pero sin ninguna proyección a futuro. O la gestión educativa sistemática. Y les digo acá que considera a la unidad académica como una organización sistemática a nivel interno. Todas las dimensiones están interconectadas y se influyen mutuamente a nivel externo. Cada unidad académica está inserta en el sistema universitario, por lo que debe tener relación con las otras universidades. Esta gestión educativa sistemática nos hace entender que la institución que estamos nosotros siendo responsables no es, pues, digamos, una isla de toda esa totalidad de la educación superior, sino que esta instancia, esta unidad académica pertenece, pues, a un conjunto de la educación superior. Y ese conjunto se llama, pues, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que regula a todas las universidades. Y obviamente, en función de eso, ahora quiero promover algo, quiero hacer una gestión educativa sistemática, pues voy a mover a las otras carreras, ¿ya? Voy a influir, digamos, en los otros. Y para eso tenemos esa instancia que se llama las sectoriales, donde en alguna sede de una carrera, llamémosle la carrera de Derecho, porque todas las universidades lo tienen, del sistema universitario boliviano, queremos promover, digamos, esas sectoriales de las carreras de Derecho del sistema universitario. Entonces buscamos una sede. Por decir, la sede va a ser Chuquisaca, Sucre, la San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces, esa autoridad, como promotor, como organizador de ese evento, va a invitar a todas las autoridades, ¿no? A todos los representantes de esas carreras de derecho. Irán, pues, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Pública del Alto, irán, digamos, los de la siglo XX, irán los de la UTO, de la San Simón, de la Miguel Saracho, ¿no? De la Amazónica de Pando, de la técnica del Beni. Irán absolutamente todos. Y es ahí donde van a entrar, digamos, a este proceso de gestión educativa. ¿Cómo trabajan para integrar todo esto? Y es ahí donde se tiene que trabajar en un bien común, en un 70%. Estructuramos esta planificación curricular en un 70% ya con plena similitud. Tiene que ser lo mismo en un 70% en cualquier otra universidad. El otro 30% tiene que responder a la región en la que está situada dicha universidad o dicha carrera. Entonces, por eso es que la enseñanza del derecho en la Universidad Pública del Alto no es lo mismo que la enseñanza en la Universidad de, qué sé yo, Tomás Frías, por decirles. ¿Ya? Entonces, cambia. Cada quien responde, digamos, a su contexto. Pero obviamente, con esa similitud,
con esa totalidad de un 70%. ¿Por qué se maneja ese 70%? Para que pueda haber movilidad estudiantil. Yo que estudio en la Universidad Pública del Alto, si por alguna situación me tengo que ir a Tarija, a la Miguel Saracho, pues pueda hacer mi traspaso de universidad sin tener mayores complicaciones. Entonces, eso me permite, ¿no? Por eso es que trabajamos en esto de la gestión educativa sistemática. La gestión educativa intra e intercultural, ¿qué dice? Es la participación con identidad en la planificación, ejecución y evaluación del programa curricular. Obviamente que cuando se entra en estos procesos de planificación curricular, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta, pues, la identidad regional. ¿Cómo nos identificamos de las otras universidades? Y es ahí donde tenemos que jugar con ese 30% que nos permite, digamos, según la normativa universitaria, de ajustarlo a nuestra región. Entonces, miren cuán importante se vuelve, digamos, conocer estos elementos de la gestión educativa. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta primera sesión, ¿no? En la segunda veremos la parte de la administración, pero hoy nos concentramos solamente en lo que implica la gestión educativa. Y si hablamos de la gestión educativa en la educación regular, obviamente tiene, digamos, sus diferencias con lo que es la gestión educativa en la educación superior. En este caso, estamos hablando de tres áreas. La gestión institucional administrativa, que implica la planificación, la organización, dirección o ejecución y la evaluación. El otro componente es la gestión pedagógica curricular, donde se trabaja en base a lineamientos, enfoques, principios, ¿no? Ciertas bases y los fundamentos de la gestión curricular, o los diferentes niveles de concreción del currículo, ¿no? Y la tercera, que respondería a lo que es la gestión comunitaria, ¿no? ¿Qué implica eso? Que tiene que haber participación en este proceso de la planificación educativa, ¿no? La participación misma de la comunidad. ¿Con qué finalidad? Para que haya, digamos, un nexo entre la comunidad y la institución. Y lastimosamente, eso es lo que hemos olvidado nosotros en la educación superior. La universidad se ha vuelto, digamos, en un mundo totalmente aislado. Ya no tenemos esa comunicación con el Estado, con las gobernaciones, con los municipios o directamente, digamos, con la sociedad. Y eso es lo que en cierta medida está tratando de rescatar lo que es la educación por competencias. Que cuando entremos a este proceso de hacer la planificación curricular se les tome en cuenta a los externos. ¿Quiénes son esos externos? Los titulados, los entes colegiados, la sociedad misma, las empresas o las instituciones que acogen a nuestros profesionales. Ellos deberían de intervenir. Esa es la visión, una de las visiones, una de las posturas de la educación por competencias. Que cuando se haga esta estructuración curricular, que no sea solamente un trabajo elaborado por docentes y estudiantes y por autoridad, sino que esto involucre a quienes van a ser los receptores de nuestros productos, de nuestros profesionales. Entonces, por eso es también importante tomar en cuenta estos elementos de la gestión institucional administrativa, de la gestión pedagógica curricular, de la gestión de investigación y de la gestión de interacción social. ¿Cómo nos caracterizamos las universidades de otros institutos también de educación superior? Llamémosle, qué sé yo, las normales, los institutos técnicos superiores, ¿no? La universidad, lo que le diferencia
es que tiene el componente de investigación, de generar ciencia, de promover conocimiento. ¿Y quiénes son los responsables de promover todo esto? Obviamente los docentes y estudiantes, los institutos de investigación. Y otra cosa fundamental es la gestión de interacción social, promover la dinámica de interacción con la comunidad social. Y esto es bien difícil, de hacer esta gestión de interacción social. Todavía no entendemos ese rol. Seguimos pensando que la formación académica tiene que estar centrada en 4 paredes. Y no es así. La educación hoy por hoy ha cambiado. Y esa nueva dinámica es la que tenemos que entender. Miren, yo he sido autoridad desde el año 2007 y desde ahí me ha costado romper ciertos paradigmas educativos. He tenido que hacer esta gestión de interacción social, llevando a mis estudiantes a los diferentes municipios. Miren, de acá desde La Paz, he llevado estudiantes al municipio de Yacoiba, donde ni siquiera yo conocía. A través del mapa sí, sabíamos que era la punta final, digamos, en el sur de nuestro país. Hemos llevado a diferentes municipios. Hemos llevado también a nuestros estudiantes a los municipios de acá, del departamento de La Paz, para que a partir de ella podamos romper estos esquemas e integrar. Pero eso tiene que ser en función de un proyecto, en función de esa gestión que vamos a hacer, de promover, de romper esquemas, de transformar la educación, de mostrarles una mayor realidad del ejercicio profesional a nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importante todo esto. Promover la gestión. Pensamos que por el hecho de que somos docentes ya universitarios, por inercia ya somos investigadores. Así debería de ser, pero en nuestro contexto, lastimosamente, no funciona de esa manera. Hay que impulsar esto de la investigación. Por eso es que desde los lugares donde administras este proceso educativo, entonces tienes que promover nomás pues esto de la investigación, generar institutos de investigaciones, promover investigación a través de la participación directa de los docentes, promover investigación con los estudiantes. Entonces, para eso hay que generar alternativas de trabajo, conformación de equipos, capacitaciones. Miren, todo eso involucra esto de la gestión, gestión académica, gestión educativa. Y si no tenemos esa visión, por eso les decía eso de la creatividad, la imaginación, no, pues vamos a quedarnos estáticos. No va a haber ese avance, no va a haber esa dinámica. Entonces, solamente producto de impulsar todo esto, de promover esas acciones, entonces solamente podemos alcanzar la calidad educativa. Solamente a partir de ello vamos a alcanzar el reconocimiento de la sociedad hacia esa institución de educación superior. Entonces, el posesionar a estas instituciones a las que estamos dirigiendo es un trabajo arduo. ¿Y quién monitorea? ¿Quién es el líder en todo esto? Obviamente el director. Él es el que tiene que lanzar ideas, por más descabelladas que sean. Entonces, si lanza esas ideas, hace esa gestión, obviamente que los demás, al convencernos de lo positivo que es, pues vamos a terminar aceptando, vamos a terminar apoyando, vamos a terminar siendo parte de esa realidad. Entonces, miren, cuán importante es
esto de tomar conciencia sobre lo que implica la gestión educativa, ¿no? Y es ahí donde vienen los gestores de la gestión educativa, de los responsables, les decía, ¿no? De directores de carrera, directores académicos en otras instituciones, ¿no? Pero que tengan iniciativa, que no sea solamente una designación política. Y eso es lo que hace daño a las instituciones de educación superior. He conocido muchas experiencias porque me han invitado siempre a dar charlas, por sobre todo en las normales superiores. Y como eran mis propios estudiantes, ya, del doctorado, en algunos casos de las maestrías, veía con mucha preocupación que esos supuestos gestores no estaban, digamos, preparados porque realmente querían hacer un aporte a esa institución. Querían realmente entregar ese esfuerzo, ese trabajo para el bienestar de esa institución, sino que era más por alcanzar un estatus más, para decir que es autoridad. Y no es así. ¿Sí? Cuando queremos ser autoridades, pero así de esencia, pues nos entregamos alma, vida y corazón. Miren, cuando yo era autoridad, yo llegaba a las 6 de la mañana a mi carrera. Los administrativos entraban a las 7, los que llegaban muy temprano, pero yo tenía que estar ya ahí. El policía de seguridad ya sabía a qué hora tenía que llegar y tenía que dejarme listo, digamos, la puerta del garaje abierto para que yo ingrese a esa hora. Entonces, empezar a trabajar desde ese momento. Y eso, falta tiempo todavía si es que quieres, digamos, trabajar de una manera totalmente, digamos, dinámica. Y ahí viene ese proceso de la organización de lo que les hablaba desde un principio. Porque si no es así, estamos perdidos. No es cuestión acá de decir yo trabajo de 8 a 12 o que soy autoridad, yo entro a la hora que me da la gana. No es así. ¿Ya? Hay momentos en que te tienes que quedar, pues hasta sin almorzar. Porque hay cosas que hay que, digamos, despachar. Hay cosas a los que hay que responder, pero y esas respuestas implican esfuerzo, implican trabajo, implican indagación, investigación, implican todo un tratamiento de actividades. Y eso les decía, no es solamente recibir papeles, despachar papeles, sino acá es de gestionar, de promover, de buscar dinámicas. Por eso les digo, el gestor educativo es un miembro de la institución quien se responsabiliza de la administración de bienes y servicios educativos, además de la investigación y producción intelectual para incrementar la calidad académica y el prestigio institucional. ¿Cómo entramos a esto de la producción intelectual? Al promover en nuestros estudiantes o en nuestros docentes que sea la elaboración de artículos, pero que esté, digamos, bien planificado. Porque ahora veo con mucha preocupación, ¿no? Como las autoridades dicen, no, vamos a elaborar artículos, listo. Pero ¿cuál es el propósito? No hay, digamos, ninguna gestión, digamos, con un cierto objetivo. El objetivo había sido solamente acumular puntos para una próxima, llamémosle compulsa o llamémosle concurso de méritos. Y eso no es real. Ahí trabajamos cualquier cosa en esto de la producción intelectual. Ahí no estamos incrementando la calidad académica. O les obligamos a los docentes, ¿no?, a que participen, digamos, en los cursos que estamos organizando. Pero que esa obligación de asistir a esos cursos sea pues para fortalecer a nuestros profesionales docentes. Pero ¿cómo se organiza en la actualidad? Yo, director, digo, ya voy a organizar un seminario. ¿Cuántos docentes tengo?
tengo 100 docentes y los 100 están obligados a participar. Así no funciona, eso no es hacer gestión, eso es ser dictador. Eso es solamente buscar un interés económico. El verdadero gestor promueve la calidad, promueve el fortalecimiento docente. Imagínense docentes que apenas están ganando unos cuantos pesos y de paso sacarles todo ese dinero para que se quede, digamos, para que participen, digamos, de los seminarios, de los diplomados o de lo que sea. Ahí estamos perdidos. Eso no es hacer gestión, eso es hacer imposición, el querer aparentar que soy gestor. El verdadero gestor es un líder, no es un dictador, no es aquel que se impone en ciertas actividades solamente para quedar bien con el jefe. No es así, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar mucha conciencia de todo esto. Funciones de la gestión educativa. Y acá les digo con mucha claridad, promover los elementos educativos de estudiantes, docentes y la comunidad misma. Aplicación de técnicas, instrumentos y conocimientos. ¿Para qué? Para mejorar la institución. Abolir la deserción y el bajo rendimiento académico. Actualizar las áreas de aprendizaje. Impulsar procesos investigativos, pero con un nivel de conciencia. Les había dicho hace un momento, en lo primero que tenemos que pensar es en los estudiantes y no pensar en nosotros, en el aseguramiento de nuestros puestos, porque ahora actuamos así. ¿En qué se ha convertido las instituciones de educación superior? En escenarios de luchas de pega. Y en muchos casos estamos personas que no deberíamos de estar en esos lugares. Pero como tenemos el cartón, porque a eso nos ha mal acostumbrado el anterior gobierno y el actual, hemos entrado a una era de la pandemia de la titulitis, ¿no? De acumular títulos, 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 títulos. Quien presenta, digamos, toneladas de certificados supuestamente es el mejor, y no es así. Yo estoy bien consciente que, por ejemplo, en la Ceja del Alto, yo veía pegado afiches donde decía Seminario Internacional, 3 certificados por 25 pesos. Y una vez hice la prueba para convencerme. Voy a esos lugares, pago mis 25, de entrada me dan mis 3 certificados, obviamente sin nombre. Y yo tengo que llenar el nombre. Eso no es seriedad, eso es negocio. Ya entonces ahí no hay ninguna cualificación, no hay, digamos, ningún aporte al fortalecimiento. Y como eso nos exige el sistema, obviamente es que nosotros trabajamos en función de él. Por eso cuando yo era autoridad, sacaba convocatorias para algunas asignaturas y me traían así sorprendentemente los postulantes en volúmenes, en tomos sus currículums. Yo lo único que decía, no, este pobre señor está perdido. Este señor se ha dedicado a acumular cartones y nada más. Y la mejor manera de deshacerme de ellos era decirles, muy bien señor, usted va a venir tal día y se le va a tomar una prueba de suficiencia. Tenía que rendir como un examen. Supuestamente sabe, tiene que demostrar, tiene que justificar a todos esos cartones que ha presentado. Y como yo estaba consciente de que eso no era real, entonces, calladito nomás, cada quien empezaba a excluirse. Me llamaban y me decían, ¿sabe qué, doctor? Estoy de viaje ese día, no voy a poder venir al examen. Otros decían, tengo un compromiso, no sé qué, de otra índole y lastimosamente no voy a estar presente. Entonces, calladito se iban.
Entonces acá no es, digamos, trabajar solamente en función de eso, ¿no? De acumular títulos, títulos, títulos y títulos, ¿no? Certificados. 1000 certificados de asistencia, digamos, sobre lo que es la educación moderna del siglo XXI. Pero, ¿qué aportamos en esencia frente a él? Nada, pero sí tenemos los certificados. ¿No ve? Y eso también está pasando en los posgrados, ¿no? Solamente piensan que es pagar la colegiatura y al final nos tienen que dar, digamos, por obligación el título y que ese título nos va a servir, digamos, para asegurar el puesto laboral. No deberíamos de pensar de esa manera. Acá, si yo me he inscrito a un curso, pues es por algo, porque he querido, digamos, formarme, complementar en mis conocimientos, adquirir nuevas visiones, ¿verdad? Entonces, todo lo que estoy pagando, tengo que recuperarlos en esa adquisición de conocimientos, porque caso contrario, no tendría lógica, ¿no? Si no, las instituciones de educación superior ya nos estaríamos convirtiendo en unas instancias de comercializar solamente títulos. Como les digo, el anterior gobierno y el actual nos han mal acostumbrado a esas malas acciones. Y eso hay que tratar de abolir. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Les decía, abolir la deserción de estudiantes. Es bien triste ver en la universidad cómo en una X carrera se pelean 3,000, 4,000, 5,000 postulantes. Hacen todo el esfuerzo necesario. Hay un cupo solamente de 300, digamos. De esos 5,000 van a ingresar 300. Supuestamente han ingresado los mejores. Pero resulta que pasan los meses, pasan los años y se dan cuenta que no van para esa carrera. Hay una deserción, no solamente por cuestiones económicas, que eso también es otra cosa, digamos, muy fundamental en estudiarlo en el ámbito de la educación. En raras ocasiones, el estudiante deserta porque sus padres ya no pueden responder a esas exigencias que tiene el estudiante. Generalmente la deserción se da, digamos, por el bajo rendimiento. ¿Y por qué ese bajo rendimiento? Porque ¿quiénes estamos ahora siendo responsables de dirigir estas docencias? Lo hemos hecho pues por algún tipo de favoritismos y no porque realmente estábamos preparados. Ahora queremos igualarnos a Europa, porque en Europa, quien quiere ser docente universitario tiene que tener el grado académico de PhD, de doctor. No me refiero, digamos, al doctor abogado o al doctor médico o al doctor bioquímico o al doctor odontólogo, porque ellos son licenciados. Me refiero, digamos, a quien haya obtenido el grado académico de doctores después de la maestría. Ahora nos ha entrado esa pandemia a nosotros, ¿no? De obtener, digamos, el doctorado a como de lugar. Pero estamos aportando a ese alto rendimiento que tiene que tener el estudiante en cuestiones académicas. No. Estamos desfavoreciendo. Estamos queriendo justificar con algo que no somos realmente nosotros, pero que en el papel sí lo somos, pero en esencia no. No estamos actualizando áreas de aprendizaje, no nos estamos fortaleciendo. Es común ustedes, van a ser especialistas en educación, debería de haber una transformación en sus acciones. Todo este insumo de conocimientos que van teniendo debería de impulsar a generar nuevos escenarios de investigación. Entonces, eso también lo hemos olvidado. Entonces, hay que entrar a trabajar
en cosas todavía mucho más precisas, mucho más concretas dentro de la educación. Por eso es importante orientar la educación formal, informal y no formal. Tenemos que entrar a estructurar la gestión estratégica de la educación, la gestión operativa de la educación, la gestión funcional de la educación. ¿Para qué? Para suministrar ideas, para precisar información, para que en función de ello podamos hacer una buena toma de decisiones y no que las decisiones sean simplemente por una cuestión emotiva, por una cuestión circunstancial. Debíamos organizar la estructura educativa a nivel macro, meso, micro, a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo. ¿No ve? Además de ello, tomando en cuenta el tiempo, el espacio. Entonces, miren que la gestión educativa involucra muchas más cosas. No es solamente, digamos, el proyectar algunas cositas elementales, sino que esto tiene que ser pensado de manera integral, de una manera totalmente, digamos, precisa. Eso es lo que queremos. ¿Ya? En función de eso solamente vamos a actuar. Por eso lo importante es lograr los objetivos en función de las condiciones políticas, les digo acá, para que en base a eso podamos nosotros realmente tener, digamos, esas transformaciones. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Buscar la liberación, emancipación y transformación de los individuos. Estamos trabajando con seres humanos. De nosotros va a depender, ¿no?, los liderazgos que vayan a asumir esos profesionales, esos bachilleres que van a ser formados en estos centros de educación. Por eso es importante promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación para garantizar una educación de calidad. Eso es lo que queremos, alcanzar esa educación de calidad. ¿Y cómo lo logramos eso? Promoviendo conciencias, promoviendo, digamos, esas nuevas dinámicas educativas, porque caso contrario, no habría, digamos, el respaldo suficiente como para promover cambios. Necesitamos entrar a desarrollar acciones. Miren, la gestión educativa, y les digo acá como vía de mejoramiento educativo. La gestión educativa implica 5 líneas de acción. ¿Cuáles son esas 5? El fortalecimiento de la gestión y liderazgo del sistema educativo. El fortalecimiento a la articulación, ¿no?, de los ámbitos nacionales, departamentales, regionales e institucionales. El fortalecimiento a la efectividad y transparencia del sistema educativo. A la implementación de mecanismos de seguimiento sobre el desempeño educativo. El desarrollo de la evaluación para conocer y controlar la gestión de las instituciones educativas. En síntesis, ¿qué es el mejoramiento educativo? Promover nuevas acciones. Esas acciones que tienen que ir de manera articulada. Ese mejoramiento educativo que requiere la participación de todos, ese compromiso de docentes, de estudiantes, de sus autoridades, de sus técnicos, de la planta administrativa. Aunque no crean, yo puedo ser, digamos, un buen gestor educativo, pero puede ser que mi secretaria sea totalmente lo contrario. Que no le guste asumir estos retos, que no le guste trabajar, que no vaya de la mano conmigo. Me refiero, digamos, en todas esos desafíos que voy a lanzar, digamos, como gestión, que no me acompañe en ese proceso. Y muchas veces el éxito de una autoridad depende mucho de las secretarias. Yo he tenido secretarias pésimas, regulares y buenas.
pésimos, les digo, en que no sabían ni redactar una carta. Yo decía, pero ¿cómo han llegado a estas instancias? A ser secretarias de directores, secretarias de vicedecanos, secretarias de decanos. A veces llegan a ocupar esos espacios solamente por cuestiones de amistad, favoritismos. Por eso tenemos que demostrar siempre estas acciones, esa capacidad de hacer gestión, esa capacidad de movernos, ¿no? Les decía de ir de oficina en oficina, ir de autoridad en autoridad, mostrarles nuestros proyectos, nuestras ambiciones, explicarles esos sueños que tenemos. Y producto de las experiencias que ellos también tienen, nos van a poder aportar con algunas luces. Y obviamente eso tiene que ser bastante aceptado, sistematizado, repensado, reorientado, para darle, digamos, una nueva alternativa de lograr objetivos. Eso es lo que se quiere. Así deberíamos de trabajar. Por eso, esto de asumir una responsabilidad de un cargo académico, de ser autoridad académica, implica una alta responsabilidad. ¿Y qué más les digo acá? Gestión en el campo de la enseñanza regular. Se divide en 4 aspectos. Gestión educativa, luego está gestión institucional, gestión escolar y gestión pedagógica. Esto de la gestión educativa, ¿no? ¿Qué es? Son acciones desarrolladas por el gestor, que comprende conocimiento y acción, ética y eficacia, y política y administración. ¿Para qué? Para elevar el nivel académico, mediante ese ordenamiento sistemático, controlado, dentro de lo que implica el proceso enseñanza-aprendizaje. Toda esa visión que tenemos tiene que estar centrada nomás pues en eso del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuál es el fin último de todo esto? Buscar la calidad académica, la calidad institucional. Por eso también hablamos pues de gestión institucional, gestión escolar, gestión pedagógica. Para que cada uno de esos componentes nos permita avanzar en esto de la proyección, del mejoramiento de la educación. Eso es lo que queremos, mejorar la educación. ¿Qué es lo que han hecho los países altamente desarrollados? Lo que han atacado, en esencia, es la educación. Si lo hubieran dejado en último plano, como en nuestro país, de repente hubieran estado estancados también como nosotros. No hubieran sido promotores del conocimiento, simplemente repetidores del conocimiento. Y esa es la otra crítica que nos hacen, por lo menos a las universidades de nuestro país, que no aportamos en nada. ¿Y eso cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos otras realidades. Yo he tenido la suerte de ser invitado en la Universidad Católica del Norte de Chile, en Antofagasta, para ir a explicar, digamos, estos avances educativos. De la misma manera me llegó una invitación de México para ir a promover, digamos, esto de la investigación cultural. En el Perú, para explicarles cómo hacíamos esto de la gestión y administración, cómo promovíamos estas carreras. Porque en mi gestión, cuando era autoridad, he creado 2 carreras. Entonces eso ha implicado, digamos, un esfuerzo. Trabajar con ciertos mecanismos. Por eso les decía, hay que hacer gestión. Y a las autoridades que hemos pasado por esas instituciones solamente nos recuerdan por esos hechos, por esas plaquetas que quedan, digamos, en esos nuevos edificios que hemos construido. En esos documentos donde dicen quién ha sido, digamos, el que ha presentado ese proyecto. Solamente producto de eso
nos quedamos perpetuados en la memoria de la comunidad académica. Por eso es importante, digamos, hacer esto de la gestión institucional, que obviamente obedece, digamos, a las políticas educativas. No estoy diciendo hacer política partidaria, sino política educativa, mejoras. La gestión pedagógica, buscar siempre la mejora. Y para eso, ¿qué hacemos? Por lo menos, la universidad nos permite hacer 3 balances, 3 evaluaciones. Uno, al inicio de qué es lo que estamos planteando como cosas nuevas. A mediados de la gestión académica, me refiero a mediados de año, si es que las carreras son anuales, ver cómo estamos desarrollando, qué hay que retroalimentar. Y a la finalización, qué hemos logrado. Según el PI, según, digamos, no sé, la planificación anual, digamos, de la carrera, de la institución. ¿Qué logros hemos tenido? ¿Qué falta por gestionar para alcanzar, para garantizar esa educación? Pensando siempre en el estudiante. ¿Cómo le favorecemos a nuestros estudiantes? Entonces, miren cuán importante se constituye todo esto, ¿no? Y los componentes de la gestión educativa. ¿En qué se constituye? En principios, en objetivos, en una estructura organizada y en procesos de gestión. Entonces, si los vamos analizando cada una de ellas, vamos a ver que todo esto es sumamente importante, que la educación no había sido solamente que el docente vaya y entregue sus conocimientos. No basta con que el docente cumpla solamente su horario y que el director le haga cumplir esos horarios, sino que aquí hay que trabajar en función de un plan, en función de una misión, en función de una visión, en función de un perfil profesional. Y el director tiene la obligación de ir revisando absolutamente todo eso. Eso es lo que necesitamos conocer. Por eso la importancia de reflexionar, digamos, sobre esto de la gestión educativa. ¿Qué nos permite? Y a veces confundimos con administración educativa. Miren, y acá les aclaro todo eso, ¿no? La gestión educativa está referida a la acción de llevar adelante lo planificado. En cambio, la administración es más amplia. Ella integra varios elementos, como el propósito de organizar y lograr el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. Entonces, cuando asumamos estas responsabilidades, tenemos que estar bien conscientes de cuál es el rol que vamos a jugar nosotros como autoridades, como responsables de llevar adelante esas instituciones. Ahora, en estos últimos años, hemos pedido nosotros en el Consejo Universitario, por lo menos de la Universidad Mayor de San Andrés, de que para ser autoridades, llámese director de carrera, director de institutos de investigación, vicedecanos o decanos, tengan que pasar por un curso de especialización, mínimamente un diplomado, sobre gestión y administración educativa, para que no se suscite que cuando entre una autoridad piensa que es el rey, que tiene todo el poder y que solamente tiene que dedicarse a recibir documentos y despachar documentos, sino que el asumir estos cargos de responsabilidad había implicado otras cosas. Estar pensando constantemente como lo hacemos con nuestras familias. ¿Qué queremos para mañana? ¿Qué queremos para la próxima semana? ¿Qué tipo de educación le voy a dar a mis hijos? ¿Qué quiero, digamos, dentro de 10 años? ¿Qué beneficios
quiero lograr, digamos, en función de todo este esfuerzo que le estoy poniendo, digamos, a la consolidación familiar? ¿Qué proyecto, digamos, como familia de acá a 20 años? Y eso también es hacer gestión. Y así lo trabajamos. Hay noches en que ni siquiera dormimos. Nos vamos con un problema de la institución y pensamos toda la noche. Y al día siguiente, después de 2, de 3 días, se nos ilumina algo. Y en función de eso ahora hay que empezar a actuar, a razonar en base a esa idea que ha nacido. Intentar, digamos, organizar algo para promover esos cambios. Entonces, a eso lo llamamos gestión, pero sin descuidar la misión y la visión de la institución. Por eso es que la gestión educativa es la conformación de políticas educativas para alcanzar objetivos y acciones educativas, administrativas, directivas, participativas, para garantizar una educación con pertinencia social. Ese reconocimiento social que tenemos que alcanzar, producto de la formación que vamos a generar nosotros en esas instituciones educativas. Entonces, miren la responsabilidad que recae sobre un gestor. El proceso de gestión institucional administrativa, que implica todo esto: organización, planificación, dirección o ejecución, seguimiento y evaluación. Y para nosotros todo esto, en cuanto a la organización, son cargos con normas que vamos a manejar, es una responsabilidad administrativa, es una responsabilidad de dirigir a esas instituciones, pero siempre basado en normas. No por el hecho de que yo sea director, ya esté totalmente iluminado, transformado con ese memorándum que recibo de que soy autoridad, sino que acá primeramente me voy a interiorizar en las normativas, para que en función de esas normas pueda actuar yo con la mayor responsabilidad posible. Porque caso contrario, les vuelvo a decir, me voy a constituir en un dictador, en alguien que impone algo que va en contra de las normas, sin poder tener una coordinación con quienes son parte también, pues, de esta realidad institucional. La planificación, que había sido esa precisión de los objetivos, de los programas, de las estrategias, de las políticas y de los planes de acción. Es como aprender una nueva profesión, esto de la gestión. Es como querer estudiar, digamos, administración de empresas. Lo que nos importa es tener esa noción básica de lo que realmente implica el hacer gestión. Cómo convertirnos en líderes. Cómo comunicarnos con el resto de los dependientes. Cómo hacer el seguimiento de todos esos procesos educativos. Y que no había sido solamente recoger los planes de trabajo a principios de gestión para decir que eso es lo que se va a cumplir. En muchos casos no se cumplen. Presentamos unos planes de trabajo maravillosos, copiados de otros entornos, de otras instituciones, de otros países, pero ni siquiera conocemos cómo se tiene que desarrollar ese contenido. Pero para jactarnos de que estamos modernizados, hemos entrado al internet y nos hemos copiado, qué sé yo, de la UNAM de México, todo su contenido, y listo, trabajamos en función de él. Entonces hay que hacer ese seguimiento, esa evaluación de lo que se está trabajando. Y ahí me pasó una anécdota bien interesante.
tengo una compañera de una maestría que ahora es docente de una institución formadora de nuevos profesionales de la educación. Y ahí veo con mucha preocupación, lastimosamente uno de sus estudiantes también es mi estudiante. Y como sabe que trabajo con temas de investigación, me pregunta y me dice, por favor, doctor, quisiera que me oriente en esto. No le entendí en absoluto, en nada a mi docente. Y le digo, ¿dónde estudias? Me dice, en tal lugar. ¿Quién es tu docente? Fulano de tal. Ah, bueno. Al haberme dicho el nombre, yo ya sabía de quién se trataba y cuál era el nivel. Y le digo, a ver, ¿qué material han visto? Y me muestra y resulta que eran todas mis diapositivas. Solamente le he cambiado el nombre. Obviamente que en un momento determinado me había pedido para tener una orientación, pero en ningún momento me ha dicho que lo iba a utilizar eso. Entonces, cuando hacemos este seguimiento y evaluación, hacemos pues toda esa verificación. Esa es la otra responsabilidad de la autoridad académica, de que todo lo que se está entregando como conocimiento sea pues realmente algo procesado, consensuado, que responda a lo que es la planificación curricular. Por eso es que una autoridad tiene que revisar pues todo ese avance de las unidades didácticas. No había sido solamente el dirigir, el controlar el cumplimiento de asistencias, el cumplimiento, digamos, de algunas actividades culturales, que a veces nos ocupamos más solamente de ferias, ferias, ferias y ferias. Y resulta que yo voy a esas ferias, me llevan como tribunales, ¿ya? Y no hay ningún aporte, no hay ningún trabajo. Entonces, esas ferias solamente se han hecho por cumplir una exigencia, por cumplir un requisito más, para decir que están trabajando también en función de él. Pero no se ha hecho gestión, no se ha hecho planificación, solamente se ha designado tareas. Es decir, esto es lo que se tiene que hacer sin importar su contenido, su esencia. Entonces, hay que cuidar todos esos detalles. Por eso es que la gestión pedagógica no es nada más que la elaboración de propuestas según los modelos educativos, en la que se incluye paradigmas, modelos, enfoques, principios, estrategias, ya sean metodológicas, lo que fueran. Pero necesitamos plantear eso, esos lineamientos por donde nos vamos a mover docentes y estudiantes. Entonces necesitamos conocer todo eso, quienes fungimos como autoridades. Y los componentes de la gestión pedagógica no es nada más que la apropiación de la formación por competencias, en este caso, porque estamos trabajando todas las universidades del sistema nacional por competencias. La elaboración del currículum, que tiene que responder a la realidad actual. Y les decía al principio de esta sesión, hay carreras en mi universidad que por más de 20 años no han hecho la revisión. No porque no haya querido, digamos, la autoridad X, sino que los mismos docentes hemos truncado todo ese crecimiento, toda esa actualización. La elaboración de los planes, la conformación de equipos, conformación de apoyo pedagógico. Esa conformación que lo llamamos ahora, por lo menos en mi universidad, se llaman comisiones académicas. Que existen comisión académica a nivel facultad, existen comisión académica a nivel de carreras, que es el apoyo al director de carrera. Esa programación y apoyo técnico pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que en algún momento había comentado yo. Hemos pasado en la universidad boliviana de una educación por objetivos a la educación por competencias. Pero las autoridades han hecho gestión para hacer, digamos, esa transformación de la educación de objetivos a competencias. No.
tan solamente ha llegado una instructiva de decir que para la gestión tantos tiene que elaborarse los planes curriculares en función de este tipo de enfoque. Y cuando les hemos preguntado, ¿pero cómo? Lo único que han hecho como un gran esfuerzo es pasarnos un modelito y en base a ese modelito elaborar los planes de la noche a la mañana. Y listo. Y hasta el día de hoy muchos docentes no entendemos exactamente qué es la formación por competencias. Y por eso es que en la Universidad Boliviana, en las distintas carreras, seguimos conviviendo con todo tipo de modelos educativos. En la teoría, claro que sí, al 100% estamos con lo que es la formación por competencias, pero la realidad es otra. Los docentes muchas veces actuamos solamente por usos y costumbres, por imitación. Yo que me he titulado hace más de 30 años, porque ya ejerzo 31 años la docencia universitaria, ya, entonces con lo único que me guío es cómo era mi docente X, cómo motivaba, cómo era su accionar dentro del aula. Y yo trato de imitar lo mismo. Por más que he hecho mi diplomado en educación superior, por más que he hecho, digamos, mi maestría, mi doctorado, sigo pensando solamente con esa visión, sin entender que es una educación por competencias, que es una educación por objetivos, ¿no? Entonces no termino de entender. Tengo colegas que tienen grado de PhDs, pero siguen con esa educación tradicional, la educación bancaria. Y según ellos es la mejor educación, pero todavía no nos hemos contextualizado. Y la autoridad, quien es responsable de controlar, de evaluar todos estos procesos, tampoco le ha interesado. Entonces no hemos cumplido a cabalidad lo que se llama esto de la gestión pedagógica, ¿no? Mucho menos de la gestión curricular. ¿Y qué había sido esto? Que se tiene que trabajar en función de los principios y objetivos del currículo, que comprende, digamos, ¿no? Ese currículum que tiene que responder a ese escenario, a ese contexto. Lo que les decía, si estamos trabajando en una carrera de Derecho, en una universidad X, que está ubicada, digamos, en las tierras bajas, pues tiene que responder a esa realidad. Y a veces nos equivocamos en esto. La Universidad X, para decir que en sus áreas desconcentradas enseña lo mismo sin ningún tipo de discriminación, y en eso hemos tenido grandes fracasos en el área de enfermería. Esa Universidad X, con toda esa estructura curricular que enseña problemas de salud orientados a esta región altiplánica de la ciudad del Alto, enseñando lo mismo en los lugares cálidos. Obviamente que las enfermedades no son lo mismo en el altiplano que en los llanos o en el trópico. No es lo mismo. Entonces, como se han formado con una estructura curricular que no responde a su realidad, obviamente que no ha habido gestión. Y hay universidades que han crecido como pulpos en los diferentes municipios, con sus unidades académicas desconcentradas, sin previa planificación, sin hacer esa gestión, solamente de entrar en esa competencia, ¿no? Si la Universidad X ha entrado en tal lugar, nosotros también. Si ellos tienen presencia, digamos, en 10 municipios, nosotros al año vamos a tener en 20 municipios nuestra presencia. ¿Se ha hecho gestión? No se ha hecho gestión. Se ha hecho política.
Se ha creado solamente espacios laborales para nuestros allegados. Esa es la realidad, lastimosamente. Hay que decirlos las cosas así, pero de frente. No trabajamos en el currículo base, no trabajamos en el currículo regionalizado, no entendemos que es un currículo diversificado. Cada uno tiene su propia esencia. El currículo base dice, por ejemplo, contempla saberes y conocimientos del contexto sociocultural, económico y político. Su diseño es para todo el país, tiene carácter intercultural. Eso es lo que se trabaja a nivel macro. Eso es lo que nos da bases la Universidad Boliviana. Y sobre eso hay que ir trabajando. Eso solamente tiene que constituirse en un 70%. Y el otro 30% tiene que estar, digamos, en el currículo regionalizado. Entonces, eso es lo que no terminamos de entender muchas veces. Y hasta hay en carreras que se copian estructuras curriculares de otras universidades para decir que estamos también al igual que ellos. Esa estructura curricular corresponde a un escenario sociocultural distinto a la nuestra. Y nosotros queriendo igualarnos, queriendo hablar el mismo lenguaje. Ahí viene pues el fracaso de la educación. Cuando trabajamos con cosas totalmente ajenas a nosotros. Es como con los libros, ¿verdad? Hablemos en el área de la agronomía. Pescamos un libro donde dice producción lechera. 1 hectárea, me voy a inventar, ¿ya? 1 hectárea para 25 vacas lecheras, ¿no? Con sus pastizales, que puede abastecer tranquilamente. Y nosotros queremos hacer lo mismo acá. El libro dice que 1 hectárea puede mantener a 25 lecheras. Yo pongo en práctica eso y resulta que mi hectárea ha sido consumido por esas 20 o 25 vacas en cuestión de una semana. ¿Qué hago para el resto del tiempo? Es que esos trabajos, ese conocimiento ha sido generado en otro contexto, bajo otras condiciones climáticas, geográficas, bajo otras tecnologías. Y nosotros queriendo aplicar lo mismo acá. O el currículum diversificado, ¿qué nos dice? Trabaja las particularidades propias de un contexto sociocultural, económico y político a nivel local. ¿No ve? ¿Qué más nos dice? Que es de carácter intracultural. Intentamos hacer, pero caemos en lo mismo. ¿Qué ha pasado con la Universidad Indígena? En la cual también ha sido parte de promover sus programas, su programa del doctorado. Por una invitación que me han hecho. Hemos trabajado todo esto. Ellos tienen supuestamente esa esencia de la particularidad, pero ese es solamente el nombre. En la esencia se sigue manejando, digamos, esto del currículum base. Por más que se diga que nosotros nos centramos, qué sé yo, en los saberes ancestrales, todo eso, ese es en el discurso. La realidad cambia totalmente. La gestión de aula. ¿Qué les digo acá? El aula es el espacio donde el estudiante adquiere y produce conocimiento. La gestión de aula comprende acciones pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, como las acciones administrativas, formación de hábitos y comportamientos en la formación profesional. Entonces, tenemos que tomar conciencia cuán importante es esto de la gestión de aula. ¿Qué características, qué componentes debe de integrar en esto de la gestión de aula? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cómo la direccionamos todo este proceso? ¿Ya? En la gestión de aula se toma en cuenta esto de la creatividad que va a ser, digamos, componente sustancial
en todas las acciones, no solamente del director, de los docentes, de los estudiantes. Esto de la creatividad, ¿qué nos permite? Incorporar algo nuevo. Ese algo nuevo dentro de las actividades cotidianas de la clase. Porque si no innovamos año tras año, nuestras clases se van a volver monótonas, obviamente sin salirnos de la esencia. ¿Ya? Tenemos que generar otros emprendimientos, otras maneras de evaluar, otras maneras de explicar todos esos contenidos curriculares, otras dinámicas de integración entre docentes y estudiantes. ¿Con qué finalidad? De promover cambios de actitud en los estudiantes. Así nomás es, así se tiene que trabajar. ¿Qué comprende la gestión de aula? Emprendimiento pedagógico curricular para cambiar el proceso rutinario del docente. Trabajar haciendo gestión en función de nuevas ideas. Incursión de prácticas para el cambio del proceso curricular. Incursión en la investigación. Promover innovaciones pedagógicas. Contribuir a la planificación y la evaluación. Buscar siempre esas soluciones constantes a los problemas estudiantiles. Difundir experiencias nuevas. ¿Y quién los promueve eso? El director, los docentes, quienes estén comprometidos con esto de hacer gestión, de buscar innovación, de buscar alternativas, de buscar mejoras en la educación, cosa de que el estudiante se sienta pues totalmente, digamos, partidario de todas esas propuestas que le estamos planteando. Porque aunque no crean los estudiantes, saben cuál va a ser nuestro accionar cuando ya nos toque interactuar con ellos. Ellos ya han averiguado todo sobre nuestra vida, saben quiénes somos, qué tipo de reacciones tenemos, cuán exigentes somos, cuán flexibles somos. Por más que les digamos, no, ustedes no me conocen, yo me presento, soy así, 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 ellos ya en su imaginario ya lo tienen ya bien precisado sobre nuestra conducta. Es más, saben qué tipo de preguntas les vamos a lanzar en los exámenes o qué tipo de exámenes vamos a tomar. Saben incluso las diapositivas con las que nos vamos a manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ello, ¿no? Por otro lado, la gestión de aula taller. ¿Qué les digo acá? Es una acción más específica del proceso curricular. Gestión implica innovar aprendizajes y enseñanzas, y taller significa enriquecer los aprendizajes y la enseñanza con la producción. Y a veces le tenemos miedo a esto en las universidades. Solo queremos transmitir experiencias, pero por nada queremos entrar en la producción. Ahora, timoratamente, estamos entrando en algunas carreras con esos espacios que se llaman de interacción, de crear, digamos, esos laboratorios, de esos estudios para poder interactuar con la sociedad. En derecho, digamos, no sé, el estudio jurídico, digamos, ¿no? Donde están ya los egresados o los estudiantes de últimos años quienes orientan, digamos, sobre algunas acciones. O en el ámbito de la educación, digamos, ¿no? El apoyo pedagógico a algunas unidades educativas. Pero hay que insertarlos de esa manera. Hay que trabajar. Y para eso necesitamos hacer pues gestión. Necesitamos ir a hacer contactos con unidades educativas, con algunas instituciones, con algunas ONGs, con algunas juntas de vecinos. Y a veces los directores o las autoridades que somos responsables de estos procesos no queremos movernos de nuestros escritorios. Queremos que la sociedad venga a buscarnos a nosotros. Y eso no lo va a hacer. Por eso es que las universidades nos hemos divorciado de la sociedad.
Por eso es que el Estado, los municipios o las gobernaciones no nos consultan a las universidades para tomar algunas decisiones. Por eso es que cuando entramos en huelgas, en paros, al gobierno le importa. Como no producimos conocimiento, no producimos aportes para el mejoramiento de las sociedades, entonces podemos estar en huelga meses y meses. No le va a afectar en nada. Y si alguna vez nos hemos hecho escuchar, es por las movilizaciones que hemos generado. Pero así, porque realmente le hagamos falta, no. De eso sí debemos estar bien conscientes. La calidad de la gestión educativa. Toma en cuenta la formación inclusiva, integral y holística. Toma en cuenta el proceso educativo desde la totalidad, considerando 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. Lo cual involucra conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y pertinentes. Ahora estamos empezando a querer trabajar todo esto con la educación por competencias. Entonces, recién estamos empezando a interiorizarnos poco a poco. Y ojalá, digamos, en un tiempo no muy lejano, podamos estar ya convencidos de todo lo que implica esto de la gestión educativa desde ciertos enfoques de la educación. Por lo tanto, la gestión educativa significa tomar previsiones mediante estrategias favorables. ¿Para qué? Para darle credibilidad, acreditarle en función de los objetivos y metas, tomando en cuenta eficacia, eficiencia, la efectividad. Ahora, las instituciones de educación superior, todos estamos preocupados por la acreditación, pero para eso tenemos que pasar 3 etapas. Primero, la autoevaluación, para mirarnos al espejo en qué situación estamos. Ya luego viene la evaluación externa con los pares académicos, tanto de universidades del interior como del exterior, quienes nos van a decir, nos van a examinar para ver en qué estado nos encontramos, si hemos superado o no, según las falencias detectadas inicialmente. Y si respondemos a esas exigencias de la modernidad de las sociedades, entonces nos van a dar vía libre para ser acreditados internacionalmente, ser reconocidos, esa formación académica que estamos entregando a los estudiantes. Porque caso contrario, no nos van a reconocer nuestros títulos en el exterior. Entonces es otra de los retos, ¿no? Otra de las responsabilidades de quienes son autoridades, de hacer gestión, de alcanzar ese reconocimiento internacional. Y ahora hay que hablar, digamos, de los principios de gestión de calidad. ¿Qué significa esto? Lograr algo mediante la gestión. Describir, comprender y explicar los fenómenos que se suscitan dentro de estos entornos educativos. ¿Para qué todo esto? Para innovar y desarrollar la educación mediante la aplicación de la creatividad, de plantear nuevas cosas. Y que esas nuevas cosas que se nos ha ocurrido nos permita transformar la realidad educativa. Así nomás nos tenemos que manejar. Y el aseguramiento de toda esta calidad educativa nos va a permitir nomás pues a mantenernos vigentes, a exigirnos tanto autoridades, docentes y estudiantes a darle una continuidad en función de la misión y visión. Y todo esto debería de estar controlado desde el nivel preescolar hasta la educación superior. Y no solamente esto de buscar la calidad de la educación solamente en las instituciones de educación superior, sino en todos los niveles de la educación. Y el desafío de la calidad, ¿qué significa todo esto? Ponernos a la par, pues, de otras universidades del mundo.
para que podamos movernos fácilmente de una universidad boliviana a una universidad que sea de Francia, de Inglaterra o del Japón, de donde sea. Y que con eso seamos reconocidos. Ahora recién estamos empezando a preocuparnos en eso, ¿no? De la movilidad estudiantil. Buscar, digamos, eso de la calidad, producto de ese intercambio que tenemos tanto de docentes como de estudiantes. Y ese intercambio quiere decir que yo voy de acá a otro lado y de ese otro lado tiene que venir también acá. Y para eso las universidades tienen que hacer gestión. Y esa gestión se llama promover toda esa dinámica de intercambios, todo ese proceso que se va a suscitar durante esa estadía de los 6 meses, porque mínimo se exige, digamos, 6 meses de estadía. ¿Y qué vamos a hacer, digamos, con sus estudiantes que vienen de otras universidades acá? ¿Cómo les hacemos el seguimiento, el control? ¿Cómo los apoyamos? Es todo un trabajo, digamos, para las autoridades, el hacer toda esa normativa, esa reglamentación para alcanzar esto de la calidad de la educación, producto de esos intercambios. O cuando invitamos a profesionales, a docentes de otras universidades, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para que compartan con nosotros sus experiencias y en base a eso podamos contraponer estas cuestiones ideológicas, políticas, pedagógicas, cuáles son, digamos, las proyecciones que ellos tienen, cómo se ha modernizado la educación en otros contextos. Por ejemplo, para nosotros, la educación virtual ha sido algo que nos ha pescado de sorpresa en nuestro contexto. ¿De qué hemos escuchado hablar? Sí, pero practicarlo nunca lo hemos hecho. Por eso es que nos hemos puesto en apuros cuando nos ha pescado la pandemia. Ni las universidades, ni el magisterio estaba preparado para ese tipo de educación. Y hasta ahora no sabemos todavía con precisión qué es exactamente la educación virtual. No tenemos esa cultura. Pensamos que la educación virtual es solamente conectarse al Internet y no es así. No sabemos utilizar recursos didácticos, no sabemos utilizar estrategias metodológicas, no sabemos hacer evaluación. Por lo tanto, la educación boliviana ha preparado a sus profesores para una educación presencial, no para la educación virtual, porque no conocemos, no entendemos, está en proceso todavía de conocimiento, peor todavía la educación a distancia. Entonces hay que trabajar en ese tipo de gestiones, hay que elaborar esos mecanismos, hay que aportarles, ¿no? Esas soluciones, esos direccionamientos. Por eso es que fracasó pues, la educación virtual en nuestro medio, porque no sabemos, ¿ya? Entonces hay que empezar a cuestionarse a partir de ello, ¿no? ¿Cómo generamos ahora esas nuevas alternativas de encaminar la educación virtual? Por eso es que nosotros ahora la educación virtual lo entendemos solamente como conectarnos y listo. Yo me meto a mi cama y me duermo. Y nada más. Pero no estamos interactuando, ¿no ve? Entonces vamos a empezar siempre a trabajar en función de todo ello. Bueno, hasta acá habríamos llegado en esta primera sesión referido a lo que es la gestión. No sé si tienen alguna pregunta o alguna complementación que quisieran hacer, estimados colegas. Adelante, por favor, predispuesto a escucharlos.
No hay preguntas. Licenciada Mónica, adelante, por favor. No, solo decirle todo claro, doctor. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, estimados colegas, por haber participado de esta sesión y nos veríamos la siguiente semana. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yes.